Mi dulce venganza, escrito por Lunita Azul, Laura B., la bloguera del terror. Yo era una persona un poco tímida y reservada en mis relaciones sociales, es decir, no convivía con mucha gente. Es por ello que podría decir que fue fácil que ciertas personas me terminaran engañando y traicionando. Vivía en una familia de buenos valores y costumbres. Mamá era muy reservada y papá algo machista. Me dediqué entonces a mis estudios, enfocada a sacar las excelentes calificaciones que daban créditos a los esfuerzos de mis padres por costear los gastos que necesitaba para estudiar. De esta manera, mi actitud insegura y reservada no me permitía tener amigos y amigas. Cuando entré al bachillerato, podría decir que mi vida cambió por completo, debido a que era para mí muy difícil lidiar con mis compañeros y compañeras. No era la clase de persona que a mí me llamara la atención para relacionarme. Aquellas chicas y chicos tenían muchas preferencias por salirse de fiesta y sobre todo a eventos donde la bebida estaba muy presente. Dichas situaciones para mí no daban créditos a mis valores y buenas costumbres, por lo que me alejé de ellas. Un día entró a mi aula una alumna nueva que venía de otra escuela. Ella se había mudado con su familia a mi colonia, por lo que teníamos nuevos vecinos. Al momento en que la vi, era tan parecida a mí que de inmediato hubo química de amistad y comenzamos a relacionar nuestros pocos gustos. Angélica desde entonces se convirtió en mi mejor e inseparable amiga. Ella sabía todo de mí, mis secretos, mis sentimientos. Prácticamente era mi alma gemela y sentía que en ella tenía la hermana que nunca tuve. Cabe mencionar que yo soy hija única, debido a que mi madre por complicaciones no pudo tener más hijos. Todos los días charlábamos en la escuela y de tarde ella iba a mi casa y yo a la suya. Desde esos momentos nos volvimos inseparables. Sin embargo, aquello tan bonito que habíamos creado sin tener un lazo de sangre, pronto se iba a ver destruido por la traición, situación por la cual el perdón para mí fue imposible darlo. Al segundo año de preparatoria conocí a un chico de la web. Debo reconocer que al principio no quería ninguna amistad que no fuera con Angélica, pero este muchacho me insistía tanto en platicar que terminé aceptando su amistad. El tiempo pasó lo más rápido posible. Aquel chico llamado Raúl comenzaba a ser demasiado importante para mí, tanto que empecé a sentir cosas que jamás había sentido y eran muy difíciles de explicar. Había comenzado a sentir amor por él, aunque no sabía qué era ese sentimiento en realidad. Solo sabía que Raúl ya era muy importante en mi vida, aunque no sabía cómo era físicamente. Se lo comenté, por supuesto, a Angélica. Desde el principio ella sabía todos mis secretos, por lo tanto era obvio que tenía que compartir mi felicidad. Una tarde chateando con Raúl, me dijo que se mudaría de ciudad por cuestiones laborales de su papá, aunque quiero aclarar que nunca nos habíamos visto en persona. En realidad yo tenía miedo de tenerlo frente a mí. Lo anterior no me preocupaba tanto. Ya juramos que por siempre íbamos a estar en contacto por la web y quizás algún día nos podríamos conocer. Una noche escuché movimientos en la casa de los vecinos que estaba deshabitada. Me apresuré a asomarme por la ventana y, oh sorpresa, la estaban a punto de habitar. Era una familia de 4 con una pequeña niña de 8 años y un joven apuesto como de 16. Debo reconocer que me quedé impresionada con el muchacho, pues era la primera vez que detenía la mirada a contemplar un bello rostro. A la mañana siguiente en el colegio escuché sobre un alumno nuevo que había entrado a mi clase. Yo el día anterior me había ausentado por cuestiones de salud, por lo que no supe las novedades hasta que me volví a incorporar. Al estar en el salón de clases, este chico llegó como todos los demás, y algo me decía que yo a él lo conocía de otra parte, por lo que me armé un poco de valor para acercarme a presentarme. Cuando lo tuve de frente, me dijo su nombre con apellidos y yo, para mi sorpresa, era mi amigo de la web, a quien le mandaba textos vía internet. Comenzamos a dar nuestras características y efectivamente habíamos estado chateando tanto que yo sentía que estaba enamorada de él. Sin embargo,
No sabía si sentía lo mismo por mí. Comenzamos a acercarnos más. Se sentó junto a mí para seguir con nuestra amistad. Yo veía a ese joven muy pero muy guapo. Se me hacía el chico perfecto, siempre atento, educado y respetuoso. Nuestra amistad iba aumentando y mi amiga por supuesto que estaba enterada de cada cosa que me pasaba, ya que ella era como mi hermana y todo le contaba. Pero pronto comenzó a cambiar su actitud conmigo. En ocasiones me reprochaba que ya no convivíamos como antes, y es que tenía mucha razón, ya que me la pasaba con Raúl la gran parte del tiempo, y era obvio porque me gustaba estar ahora más con él. El tiempo pronto pasó y cuando me di cuenta ya casi se terminaba el ciclo escolar, es decir, íbamos a graduarnos de la preparatoria. Ocupada y emocionada por los preparativos del evento de fin de cursos, los alumnos de la generación organizaron una cena, un baile. Para ello cada quien había escogido una pareja y Raúl por supuesto me había elegido a mí. Sin embargo mi amiguita no tuvo suerte y no encontró con quién ir, por lo que le ofrecimos que nos acompañara. Así Raúl podía escoltarnos a las dos y bailar al mismo tiempo. Desafortunadamente mi amiga iba cambiando su forma de ser conmigo. Sentía en el fondo que algo le molestaba. Yo no era como antes, que todos nos contábamos o que disfrutábamos de nuestra amistad. Esa noche pasó algo increíble, totalmente para mí, ya que Raúl con un beso me dijo que yo le gustaba y por fin me pidió que fuéramos novios, por lo que yo estaba realmente feliz. Quería compartir ante todo mi felicidad con mi amiga Angélica. Realmente ella era mi hermana y ella debía saber la gran noticia que había cambiado mi vida. En pocas palabras, saber de mis sentimientos. Siendo novia de Raúl, ya no tenía mucho tiempo para mi amistad con Angélica, ya que debo reconocer que prefería estar todo el tiempo con él, que era mi amor. Realmente le amaba mucho y ya no podía estar sin él. Un día invitamos a salir a Angélica con nosotros al cine. Nos quedamos de ver en el parque que estaba cerca de nuestras casas. Ese día en particular Angélica se había demorado más de lo normal, así que Raúl se estaba inquietando y me pidió que ya no fuéramos. Yo le dije que no, que esperáramos un poco más. Minutos después de la espera se apareció a lo lejos una hermosa mujer elegante y conforme se iba acercando, no lo podíamos creer. Era mi amiga totalmente cambiada, es decir, un poco transformada de imagen. Realmente se veía muy hermosa y sobre todo sensual. La mirada de Raúl le pertenecía totalmente, lo que me ponía un poco incómoda, pero como era mi amiga, mi hermana, en mi interior hice una constante lucha para quitarme esa mala vibra que sentía en el momento. Nos fuimos al cine. Ese día observé que Raúl comenzó a tener atenciones con Angélica. En todo el tiempo de la salida, le complació sus gustos que tenía y eso a mí me estaba molestando totalmente. No lo podía creer. Estaba celosa de mi mejor amiga. Sin embargo, al verla tan guapa y cambiada, hizo que en mí naciera una inseguridad terrible. No me gustaba aquel sentimiento que estaba surgiendo desde mi interior. Al ver a Raúl impactado con la belleza de Angélica, me estaba matando por dentro, ya que yo estaba muy enamorada de él. Pasaron los días, Angélica se transformó en otra. Pasó a ser la chica callada y tímida a la popular de la colonia. Todos la admiraban totalmente. Yo corría a mi cuarto y veía mi rostro en el espejo y me sentía muy fea al lado de mi mejor amiga, que ya estaba dejando de serlo. Y sucedió lo que tenía miedo. Raúl cambió totalmente su trato hacia mí. Buscaba pretextos para no verme y siempre andaba ocupado. Las atenciones y los cariños para mí se habían terminado y eso me estaba doliendo mucho. Un día recibí una nota en mi buzón. Era muy extraña porque no tenía ningún remitente. Lo abrí y la nota había unas palabras que decían: si quieres saber quién te ha traicionado de la peor forma, ve a esta dirección. Desconcertada por aquella nota, salí a ver si había alguien que me lo pudiera haber mandado, pero sin señales de nadie, lo que me ocasionó que en mi pecho casi se me saliera el corazón de las dudas y preguntas, las cuales me hacía en mi mente de manera constante.
De tanto pensar y que la cabeza me diera las miles de vueltas, tomé mi bolso y salí a la dirección que ahí me indicaban con mucho cuidado. Realmente no sabía si estaba haciendo bien en seguir el juego de aquella nota. Tal vez era una mala broma, pero quería salir de todas mis dudas. Antes de salir de casa, llamé a Angélica y me indicaron que no estaba. Posteriormente a mi novio al celular y sonaba apagado, cosa sumamente extraña. Me dirigí a la dirección. Era un pequeño restaurante. Llegué y me senté en una de las mesas. El mesero me sirvió la carta y yo solo pedí un vaso de agua. Tardé más o menos media hora. Aquel restaurante era grande, tenía 2 niveles, por lo que yo subí al segundo para observar quiénes estaban en la parte de abajo. De tanto mirar alrededor no reconocí a nadie, por lo que supuse en el momento que tal vez sí se trataba de una broma de muy, pero muy mal gusto. Fue cuando tomé mi bolso para irme de ahí. Al levantarme de la mesa, varias personas entraron a comer y entre ellas claramente estaban mi amiga y mi novio. Ellos habían entrado a comer, pero lo peor del caso y que me dejó helada fue la manera en que se abrazaban y se besaban a cada rato como si tuvieran ansias de comerse el uno al otro. Me quedé sentada entonces, ya que por la impresión la vista se me nubló un poco y sentí que mis fuerzas se me iban. Así que me tomé el agua y esperé unos minutos sentada en la mesa. En ese lugar podía observarlos con atención. Ella muy cariñosa y él le correspondía de igual modo. Se veían tan felices que supe en aquel instante que ambos me habían traicionado. Las lágrimas sobre mi rostro no paraban de caer y el corazón se me hacía totalmente pedacitos. No sabía lo que me dolía más, la traición de mi novio o de mi mejor amiga. Como pude salir de ese lugar sin que me vieran, perdí la conciencia por unos minutos. Caminé y caminé toda la calle como muerta en vida. Me estaba doliendo mucho el alma, completita. Me refugié en un parque llorando y recordando a mi mejor amiga, las cosas que pasamos juntas y que ahora ya no eran posibles. Por otro lado, las promesas de Raúl, de siempre juntos y los te amo. Sin embargo, pronto mi corazón, que era limpio y puro, se transformó en rencor y sobre todo mucho odio. Era tanto lo que aborrecía a esas dos personas que juré que me vengaría de la peor manera. Desde ahora ya no era la misma persona. Mi corazón se había transformado para siempre y era obvio que se me notaba el cambio con mi frialdad, la cual sorprendió a todos los que me rodeaban. Pasé de ser la chica buena, dulce y con las mejores notas escolares a la chica amargada, arrogante y que desafiaba a todo el mundo. Angélica estaba sorprendida con mi cambio, tanto que me preguntaba de manera constante qué es lo que me pasaba. Yo la ignoraba a ella de igual forma que a la demás gente. La aborrecía tanto que tuve que fingir para que no se diera cuenta que los había por fin descubierto. Me costaba dirigirle la palabra a Angélica y sobre todo a Raúl. Cuando más lo veía, sentía la necesidad de venganza. Eso escuchaba en mi cabeza. Era la misma voz todo el tiempo, a tal grado que pensaba que me había vuelto loca. Mirando mi imagen en el espejo, algo había dentro de mí, muy diferente, que me controlaba y al mismo tiempo me provocaba placer. Comencé a hacer cosas que me satisfacían, trataba mal a la gente, la humillaba, me burlaba de compañeros y compañeras. Todo lo anterior era conductas de un principio, porque las peores vinieron ya después. Pasó un poco de tiempo para planear cómo me iba a vengar. Déjenme decirles que tenía que planearlo todo de manera perfecta. Como ahora yo lo era, perfecta en todo, ellos jamás tenían que sospechar nada, por lo que decidí invitarlos a contar relatos de miedo, alquilando una cabaña. A Angélica le gustaban todas esas experiencias paranormales, y Raúl, por darle gusto, era obvio que iban a aceptar. Los cité en un lugar para irnos juntos, pero antes les di la dirección correcta del lugar. Una hora después que ellos me esperaban, les mandé un texto donde decía que los alcanzaría ya por un imprevisto familiar en 2 horas. De esta manera supe que aprovecharían para estar solos sin mi presencia.
Sin embargo, yo ya estaba ahí desde hace 3 horas, recordando cada paso de mi malévolo plan. Con solo imaginarme los resultados, ya lo estaba disfrutando demasiado. Permanecí escondida dentro de la cabaña, en un cuarto que tenía secreto. Pronto escuché que un auto llegó y luego se detuvo. Me asomé por la ventana y eran ellos dos besándose y acariciándose. Entraron a la cabaña y llevaban una botella. Pronto se dispusieron a brindar y los dos se dejaban llevar por su loca pasión. Ella se entregó a él por completo y yo desde donde los observaba me convertí totalmente en una persona despiadada y sin corazón. Ellos lo habían destruido totalmente. No sentí celos al momento, más bien satisfacción porque por fin iba a hacerles pagar el daño que me habían hecho. Tenía ya todo preparado. Me esperé hasta que terminaron de tener sexo. Después pasé una nota debajo de la puerta de la habitación, donde estaban ellos dos con fotografías besándose. Aparte de esa foto, una nota que decía: gracias mejor amiga por traicionarme. Gracias amor por estos meses juntos. Pero si no eres mío, no serás de nadie. Pronto una columna de humo salió por el lado de la ventana y el fuego creció y creció más. Para desgracia de mi novio y mi amiga, la puerta estaba cerrada con llave y esa llave la tenía yo. El fuego se hacía más y más grande. A lo lejos escuchaba unos gritos de dolor y para mí era fabuloso ver esa espectacular escena. Ahora sabía que por fin me había vengado y sentía mucho placer al escuchar gritos de dolor. El fuego consumió la cabaña y dentro de ella quienes me habían traicionado de la peor manera. Lo malo de todo esto es que quiero volver a repetir esas escenas. No saben lo emocionada y feliz que me sentía al escucharlos pedir auxilio. Me provocó tanta satisfacción que ahora de vez en cuando lo practico. Hasta ahora, nadie sospecha de mí. Pobre Julia, tan presumida que era su cara bonita, que tuve que usar mis tijeras favoritas para dejarle una marca donde siempre me iba a recordar antes de morir. Pero sé muy bien que nadie sabrá que fui yo, ya que aún no han encontrado su cuerpo. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un comentario explicándonos qué tal te pareció este relato. Rivalidad, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Sentí morirme aquel día 25 de octubre del 2014, pues la venda que yo mismo usaba para cubrir mis ojos finalmente se cayó. Siempre fui señalada por mis amigos, vecinos y familiares por la manera en que criaba a mis hijos, pues decían que era una madre sobreprotectora y hasta cierto punto chantajista con ellos. Pero había un porqué de todo esto. Mi esposo me abandonó después de negarme a dar en adopción a Manuel, pues mi niño había nacido con labio leporino y una pequeña discapacidad en una de sus piernas. Así que sabía que tendría que trabajar el doble para sacarlo adelante. Martín, mi primer hijo, salió igual a su padre, pues desde muy joven se volvió alcohólico y mujeriego. Al cumplir los 16 años ya era padre de unas gemelas y un varón. En cambio con mi Manuel era diferente, muy trabajador y excelente estudiante. Pese a las burlas de la gente, él nunca se dio por vencido. Siempre nos vimos envueltos en problemas con los vecinos por los constantes robos de Martín. Todavía no lográbamos terminar de pagar en un lado para que nos lo denunciaran, cuando este cabrón volvía a hacer de las suyas. Vivía avergonzado de mí y de su hermano, pues yo lavaba y limpiaba ajeno, y a su hermano le apodaba el chueco, haciendo burlas de su condición. Un día mientras cenábamos, una vecina tocó a la puerta con bastante desesperación. ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Acaso me quieres tumbar la puerta? Ay, doña Flor, discúlpeme mucho, pero mi hijo Gabriel me acaba de decir que allá en las canchas estaba tirado Martín muy golpeado, y al parecer ¿qué, niña? Habla ya, le dije inquieta. Ay, doña Flor, pues al parecer le cortaron las manos. ¿Pero qué demonios dices, niña? ¿Cómo te atreves a venir a contar semejante mentira?
le decía llorando. Lárgate y no te vuelvas a parar en mi casa. Tranquila, mamá. Lupe solo quiso avisarte. Pues yo qué culpa tengo que el Martín sea ratero. Si antes agradezca que no se lo mataron. Ya, Lupe, cállate tú también. Entiende, mi mamá está alterada. Pues sí, pero no le da derecho de tratarme así. No podía dejar de temblar. Me aterraba la idea de imaginar a mi pobre muchacho sin sus manitas. Mira, mamá, necesitas calmarte un poco. Voy a ir a ver si lo que dice Lupe es cierto. Ve, hijo, y por favor no vuelvas sin tu hermano. Mi hijo besó mi frente y emprendió camino en busca de su hermano. Pasaron los minutos y las horas y yo tenía noticia de ninguno de ellos. Así que cansada de esperar, tomé mis llaves y justo cuando me disponía a salir, sonó mi teléfono y al contestar, bueno, mamá, ¿qué pasa, Manuel? ¿Dónde demonios estás? ¿Qué pasó con Martín? Mira, mamá, necesito que te vengas de inmediato aquí al hospital. ¿Pero qué pasó, Manuel? Aquí te explico, mamá. Salí a toda prisa y afortunadamente pude encontrar un taxi rápido. Al llegar al hospital, Manuel me pidió que me sentara, pues tendría que darme una mala noticia. Mamá, desafortunadamente lo que dijo la Lupe era cierto. A Martín le cortaron las manos y está bastante golpeado. No te contestaba porque tuve que donar sangre porque tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia en ambas manos. Pero afortunadamente salió muy bien y ya está en recuperación, mamá. Sé que no será fácil, pero saldremos adelante. Mi corazón se partía en mil pedazos al imaginar lo que estos malditos le habían hecho a mi hijo. Pero Manuel tenía razón, ya no tenía sus manitas, pero estaba vivo y era muy posible que todo eso que vivió lo ayudara a cambiar y a dejar el alcohol. Pero qué equivocada estaba. Martín se volvió peor, pues su resentimiento hacia nosotros y la vida se acrecentó. Se estaba dejando morir frente a nosotros y eso provocó que también se echara a perder mi Manuel. Poco a poco se fue relacionando con ese tipo de gente buscando la venganza que tanto le pedía a su hermano. La gente comenzó a notar los cambios en mi hijo, pues las camionetas, las joyas y los múltiples escoltas lo hacían tan evidente y yo me quedaba callada por comodidad. Cierto día mis hijos sobrepasaron los límites. Llegó Manuel en la madrugada con un par de hieleras y al destaparlas había 4 manos y 2 cabezas de unos hombres no mayores a ellos. Estos celebraban el terrible acto que había cometido Manuel, pues era el regalo que tanto le pedía a Martín, la vida de los malditos que le habían cortado las manos a mi hijo. ¿Crees que te ves bien festejando la muerte de estos muchachos, Manuel? Ay, mamá, son los malditos que le cortaron las manos a Martín. Ellos no merecían vivir. Y tú sí, Manuel. Pues sí, mamá. Yo solo me vengué de lo que le hicieron a mi hermano. Esos perros solo le hacen daño a la sociedad. Ah, sí, hijo. ¿Y qué te hace tan diferente a ellos? Tú también vendes droga y lastimas a los que te deben o a los que son tus rivales. De veras que no te reconozco, Manuel. Y tú, Martín, ¿no te duele lo que has convertido a tu hermano? De veras que a ti te pasan las cosas y sigues igual. No entiendo en qué me equivoqué con ustedes. Me fue a mi cuarto llena de desilusión. Esos no eran los hijos que yo había criado. Estos eran un par de monstruos que no conocía. Sabía que tarde que temprano estos no terminarían bien. Manuel buscando siempre la aprobación y el cariño de su hermano, y Martín toda la vida con sus envidias y resentimientos hacia su hermano. Él buscaba culpables de todas las cosas que le pasaban a consecuencia de sus malas decisiones. Un día Manuel y su gente habían hecho el mejor trabajo de su vida, pues estos habían dado un gran golpe a un grupo contrario, obteniendo de aquel derramamiento de sangre algunos millones, casas, carros y drogas. Al enterarse, Martín le pidió gran parte de las ganancias. Este no se conformaba con que Manuel se hiciera cargo de sus hijos, de las cuentas de las múltiples cirugías y terapias y de las cuentas de la casa. Martín, lleno de rabia, le juró que se vengaría y todos lo tomamos como una más de sus rabietas, pero esta vez no mentía.
Manuel se fue muy molesto de la casa y Martín se fue a su habitación, así que yo hice lo mejor que sabía hacer, tomarme un par de pastillas para desconectarme de mi perversa realidad. Muchos dirán que el dinero lo es todo en la vida, pero se equivocan, pues te sabe a mierda después de ver en lo que el dinero te convierte. Desperté pasadas las 4 de la tarde. A una dormilada prendí la televisión mientras me preparaba un té, pero rápido llamó mi atención un boletín informativo de la Policía Federal, donde presentaban a la organización criminal más peligrosa del estado de Jalisco. Quedé en shock al escuchar el nombre, pues se trataba de la célula criminal que dirigía Manuel, mi hijo. Le pedí a Dios que solo su gente fuera la que había sido capturada, pero mis plegarias fueron interrumpidas cuando, amarrado de pies y manos, fue presentado a mi hijo como el líder. Decían que la captura se había llevado a cabo gracias a una llamada anónima, donde los habían alertado que ahí se encontraba Manuel, el jefe de sicarios. En ese momento entendí todo. Martín había cumplido sus amenazas y entregó a su hermano por unos cuantos pesos. Entregó al que se había metido en todo ese mundo de mierda y oscuridad por él. Lamentablemente, mi hijo fue asesinado al llegar a prisión, pues con el paso del tiempo se había hecho de múltiples enemigos, y estos al saber de su llegada lo golpearon hasta matarlo. Sé que se escuchará mal, pues soy su madre, pero estaba preparada para la muerte de mi hijo debido a la vida tan acelerada que vivía. Para lo que no estaba preparada era para verlo morir por boca de su hermano. Martín no lo soportó y pagó para que lo asesinaran. Ahora me he quedado sola y la gran culpa es mía, pues siempre me dejé manipular por mis hijos y se me olvidó que la madre era yo. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un bonito comentario. Recuerda que en la descripción del video está el link de la página de nuestra querida escritora Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir y no querrás que te lo cuente. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Ale Morales Gómez. Síguelo. Elizabeth. Elizabeth llegó a vivir a aquel pueblo pequeño y tranquilo, de gente sencilla y trabajadora. Nadie sabía quién era ella, ni mucho menos su procedencia. Compró una de las casas más grandes del pueblo. Llegó con 2 empleados, al parecer una pareja de esposos. Ellos eran los encargados de todo, las compras, el aseo, las encomiendas. Elizabeth no salía de su casa para nada. Solo en las noches se le escuchaba hablar, reír y dar órdenes, ya que cada fin de semana celebraba reuniones con amigos. Amigos que no pertenecían al pueblo, venían de otros lugares, llegaban en autos costosos. A eso de las 10 de la noche, antes de las 3 de la madrugada ya se habían marchado. Nadie del pueblo llegó a asistir a una reunión de estas. Lo que sí se sabía es que en estas reuniones se consumían pocos alimentos. A pesar que se veía llegar muchas personas, en el supermercado se compraba pocos víveres, pero sí mucho alcohol, más que todo vino tinto. De lo que allí pasaba se especulaba mucho, que era un prostíbulo, que había trata de personas, que se vendían drogas. La realidad es que nadie sabía qué ocurría allí. La pareja de empleados no hablaban nada o eran mudos. Las compras siempre las llevaban escritas en un papel, así que nunca cruzaron una palabra con nadie. La vida seguía. Aunque aquellas reuniones habían acabado con la paz del pueblo, poco o nada se podía hacer, ya que estaba en su propiedad. Lo único era el ruido. Empezaron rumores que allí desaparecían personas. En el pueblo se hablaba del tema, pero hasta el momento ningún habitante se había reportado como desaparecido. En las noches hubo cambios extraños. En las noches de celebración se seguían escuchando gritos, pero a diferencia de otras noches que eran de festividad, se escuchaban gritos desgarradores de dolor y miedo. Las autoridades estaban preocupadas por esta situación, así que una mañana sin previo aviso llegaron a aquella casa.
La pareja, muy diligente, abrieron la puerta, preguntaron por la señora, pero estos por señas le mostraron que dormía. La policía preguntó a qué horas podrían verla. Estos en el reloj señalaron a las 8 de la noche, así que la policía se fue y quedó de regresar en la noche. Así fue, a las 8 de la noche un par de agentes estaban parados en la puerta. Fue la misma Elizabeth quien abrió y los invitó a entrar. Era una mujer de unos 40 años, bella, reluciente, la más hermosa que hayan podido ver, dijeron los dos policías. Poco se sabe de lo que hablaron. De lo que sí es seguro es que los dos hombres salieron de allí convencidos que una mujer de esa clase no podía hacerle daño a nadie. La rutina en el pueblo siguió tal y como estaba, hasta que los moradores se acostumbraron a las fiestas de cada fin de semana. Se hizo algo tan común que nadie le prestaba atención. Pasaron meses y años. En el pueblo pocos le prestaban atención a la casa de Elizabeth y lo que allí podía pasar. Elizabeth solo se veía fuera en las noches. Cada día se veía más joven. Se podría decir que cada vez más rejuvenecida. Según los moradores, ya llevaba 10 años allí y cada día se veía más joven. Muchos decían que por eso no salía en la noche, para conservar su juventud. Todo seguía igual. La rutina del pueblo no cambiaba y lo que pasaba en fines de semana hacía parte de la rutina. El cambio fue todo lo contrario. Las reuniones dejaron de ser numerosas. Más aún, dejaron algún fin de semana de hacer reuniones. Algo estaba pasando. También porque empezaron a desaparecer personas del pueblo, jóvenes y niños. Volvió el rumor que allí en esa casa estaban las personas desaparecidas. De nuevo la policía volvió a hablar con ella. Eran las 3 de la tarde cuando dos agentes pidieron verla. La respuesta de los empleados fue la misma. Los dos agentes exigieron hablar con ella. Como tenían una orden, entraron hasta las habitaciones. Lo que encontrarían allí los dejó sorprendidos y horrorizados. En la habitación principal no había una cama, había un ataúd. Sin saber qué hacer, la abrieron. Una gran cantidad de alimañas salió dentro del féretro, unos negros muy lujosos. Los dos policías retrocedieron mientras las alimañas llenaban la habitación. Para mayor horror, dentro del ataúd y bajo todos aquellos animales estaba Elizabeth. Se veía radiante. Los policías quisieron despertarla, pero estaba muerta. Se veía como si durmiera, como si estuviera en completa paz, pero no tenía pulso ni respiración. Esto era algo que no esperaban. Así que un policía se quedó custodiando el cadáver, mientras el otro iba a avisar a su jefe y a traer un especialista que revisara el cadáver. Este trámite se demoró, así que llegó la noche a la casa de Elizabeth. De un momento a otro, esta simplemente despertó. No podía ser. El policía estaba confundido. Solo vio cuando ella se paró del ataúd y le sonrió con cordialidad. Cuando llegó el forense, el otro policía y el jefe, Elizabeth y el policía charlaban alegremente en la sala. Los agentes le preguntaron a qué se debía el ataúd. Ella les aseguró que estaba preparándose, porque dentro de 3 días se moriría. Les confesó que ese pueblo ya no tenía nada que ofrecerle. Con sus encantos despidió a los agentes de la ley, sin dejarles tiempo de sugerir registrar la casa. Efectivamente, 3 días después, Elizabeth murió. Ya tenía la mejor bóveda paga en el cementerio del mausoleo más costoso. Los dos empleados la enterraron. En un papel escrito decía que no le hicieran ceremonia religiosa, ya que ella no era creyente. Fue enterrada así en silencio como llegó. Los dos empleados estuvieron un día más en la casa organizando, moviendo cosas aquí y allá. Al día siguiente no los vieron salir, solo desaparecieron. 2 días después la policía, sin saber qué hacer, entró a la casa. Los dos empleados estaban sentados en la sala muertos, con dos incisiones en sus cuellos. Les habían chupado la sangre. Algo más extraño aún, eran mudos porque no tenían lengua. En alguna época de la vida se las habían cortado. Fueron enterrados al lado de Elizabeth, ella solo con este nombre y la pareja con un NN. Nadie sabía sus nombres. Aquella casa quedó abandonada.
ya que nadie sabía de dónde había aparecido aquella mujer, pero los ruidos siguieron, no los de festividad en vida de Elizabeth, sino gritos y llantos lastimeros. No solo era uno, no en momentos de la noche, toda la santa noche era como vivir un infierno. Fue así que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto e ir a revisar la casa. Todo se veía en completa normalidad, pero en un trasfondo, un piso cubierto en la habitación de Elizabeth, hicieron un hallazgo terrorífico y sangriento. Encontraron bajo ese piso más de 32 cadáveres, algo que no cabía en la mente de nadie. En verdad, en ese tiempo allí se cometían asesinatos en la propia cara de las autoridades. 4 años después, cuando fueron a sacar los restos mortales de Elizabeth y sus empleados, otra sorpresa los esperaba. En el féretro de ella no había nada, solo el ataúd vacío. En el de los dos empleados pululaban las alimañas, arañas, sapos y serpientes. Era un espectáculo aterrador e inexplicable. El sacerdote no permitió sacar los ataúdes. Allí permanecen hasta el día de hoy, aunque eso hace muchos años. Todavía se habla de esta historia en el pueblo. Algunos aseguran que ven llevar a Elizabeth a dormir en el día a su tumba. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que vayas a la descripción de este video y sigas la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. El Indio Condenado, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Mi tía abuela me contó que en su pueblo hace muchos años sucedió una terrible tragedia e injusticia, pues en esa región existía una pequeña tribu de indios y otra de chamanes malos de la hacienda que se dedicaban a la magia negra. Dentro de la región, un día llegaron unos hacendados a habitar la vieja hacienda de Guadalupe. Era una familia con dos bellas señoritas, Ángela y Rosa. Ambas eran hermosas, pero Ángela, tributo a su nombre, parecía un ángel. Poco tiempo después, Ángela, cortando flores en el campo, conoció a Camilo, un indio de esa tribu, e inmediatamente se enamoró de ella. Con su dulzura lo saludó amablemente y se hicieron amigos, tanto que se frecuentaban de diario. Pasando el tiempo, los dos se enamoraron, pero como es de saberse, era un amor prohibido, dividido por las diferentes castas y clases sociales. Un día el padre se enteró del romance, y como Ángela estaba decidida a enfrentar su amor, lo mandó a asesinar de la forma más cruel, torturándolo y encadenándolo hasta morir, sin antes lanzarle una maldición con la ayuda del brujo de la hacienda. Tu destino será vagar por la eternidad con estas cadenas que cargas ahora. Una vez que invité a mis amigos y llegamos a casa de la abuela, pues era su cumpleaños y fuimos aquella vez. Le conté la leyenda y, como todo joven curioso, junto a mis amigos, nos aventuramos a investigar. Nos dirigíamos en mi auto a la vieja hacienda. El camino estaba muy feo y sin alumbrado público, pues según los hogareños de ese lugar lo abandonaron, pues dicen que de esos acontecimientos empezaron a suceder cosas extrañas, como muertes repentinas, enfermedades, mala suerte y pérdidas económicas. Por eso la hacienda quebró. Bueno, nos dirigimos a la vieja hacienda llamada de Guadalupe. Pronto llegamos al lugar y con un mazo rompimos el candado del portón de la entrada. Nos adentramos con el auto y llegamos a la puerta principal de la entrada de la casa. Yo, como joven escéptico y burlándome de la situación, exclamé: ¿ya ven? No creo que aparezca nadie, pero vamos a explorar. Nos adentramos a la casa. Se observaba toda sucia, llena de polvo, con un ambiente lúgubre, de odio y sobre todo de sentimientos de tristeza. Al bajar al sótano sentí claramente la vibra como si me hubieran transportado al pasado, con ese ambiente de odio, y en ese momento comprendí que tal vez ahí había sido donde pasó lo sucedido con aquel indio.
Eran casi las 12 a.m. Les dije a mis amigos, ya vámonos, que estoy sintiendo mucho frío. A lo que ellos asintieron con la cabeza. Nos dirigimos a la puerta para salir de la casa y claramente escuché unas cadenas como si arrastraran un baúl muy grande. Primero lo oía muy lejos, luego más y más cerca, cuando en ese instante un ventarrón de aire hizo levantar mucho polvo y tierra frente a nosotros. En cuestión de segundos tenía ante mis ojos la figura de un hombre con color de piel muy morena, alto, cabello largo, con unas enormes y largas cadenas que ataban su cuello y manos, mostrando quemaduras ante su piel. Noté la mirada de tristeza de aquel ser misterioso y sufrimiento en sus grandes ojos negros que alumbraban como la luz de la luna. En ese instante sentí como si me presionaran el pecho y caí al suelo perdiendo la conciencia. Desperté en el auto ya rumbo a casa de la abuela y cuando pregunté qué había pasado, me dijeron que no sabían, que solo actué muy extraño, ya que me quedé mirando fijamente el portón de la puerta por varios minutos y me desmayé. Después de contarle a la abuela lo sucedido, me dijo que vio el fantasma de la leyenda, el indio condenado por amar a una mujer blanca, y que solo yo lo pude ver porque es un pariente de mis antepasados, y en mis penas aún corre su sangre del indio enamorado. Espero que les haya gustado este relato de nuestra querida Lunita Azul, la bloquera del terror. En la descripción de este video está el link de su página de Facebook. Síguela. Elegido por el demonio, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Un grupo de 4 amigos universitarios tuvieron la idea de visitar el cementerio en la noche. 2 mujeres y 2 hombres querían jugar con la tabla Ouija, algo que ninguno de los presentes había hecho antes, pero querían jugar. Se reían y se ufanaban de su ocurrencia. Visitaron la tumba más antigua que pudieron ver en el cementerio. Cuando empezaron el juego, uno de ellos empezó a reír desenfrenadamente. Parecía un loco. Esto se decía satánico y quería ser poseído por un demonio. Al menos es lo que decía en son de broma. Los demás no podían entender lo que estaba pasando, más aún que en la tabla no había pasado nada extraño. No podían ni imaginar el portal que habían abierto. Aquella tumba, la cual osaron visitar, tenía un cuento bastante tenebroso. Se decía que allí había encerrado un demonio que el mismísimo Dios había enterrado por toda la eternidad. Pero ellos con su estúpido juego lo habían liberado. Pero ellos no se enteraron de nada aquella noche. El grupo de amigos abandonó el cementerio al amanecer. Nada había pasado para ellos. Solo un juego más en el cementerio. Pero días después llega al pueblo un hombre bastante misterioso y taciturno. Todos al verlo le temen, sin siquiera tratar con él. Se nota a primera vista que es alguien que tiene que ver con el mal. Uno de los allí presentes desapareció. Después de aquel juego, en el pueblo se notó un cambio. Tal vez no tan perceptible, pero sí había algo. Las personas dejaron de ser amigables. Muy pronto se encerraban en sus casas. Parecía que le temían a que los sorprendiera la noche fuera de sus hogares. En el ambiente se sentía algo tenebroso y extraño. Una de las chicas resultaba embarazada. Se dice en los círculos sociales de esta que es amante del párroco del lugar y que está embarazada del mismo. Cuando ésta va a dar a luz, dio a luz un martes y yo un miércoles. Así que viví esta historia de primera mano a partir de aquí. Ella está en el pasillo lista con su bebé para irse. En ese mismo instante entra un pediatra. Se lleva a mi bebé para hacerle un chequeo médico. Como ya es hora de cambio de turno, el médico deja a mi bebé en la sala de maternidad. De un momento a otro en el hospital solo se escuchan gritos. Aquello es un caos. Una de las enfermeras que recibía turno se encerró con los bebés y empezó a apuñalarlos con una navaja que traía en su bolso. Los padres podíamos ver desde afuera por los vidrios, pero nada podíamos hacer. Estaba encerrada.
solo gritar y pedir ayuda. La mujer estaba enloquecida y los vidrios manchados de sangre. Aquello era una carnicería infernal. Algunos padres en medio del desespero quebraron los vidrios y entraron, pero ya era tarde, o al menos para hacer pagar la culpable. Ella se había cortado la garganta. Fue la pérdida más dolorosa para mí. Solo pude tener a mi bebé unas pocas horas en mis manos. Se me había partido el corazón y el alma. El pueblo estaba consternado por lo ocurrido. Para hacer más trágica y cruel esta historia, esa misma semana un joven disparó indiscriminadamente en un salón de niños pequeños, matando al profesor y a la mayoría que allí habían. Dicen que no era él, parecía un loco. De un momento a otro volteó el arma a su cabeza y se disparó, dejando su sangre y sus sesos mezclados con los de sus víctimas. Terror y dolor embargaban a todos en el pueblo. Días después una mujer dio parte a la policía que un hombre extraño se veía rondar por el lugar de los acontecimientos. Se creía que era el joven que estuvo en el cementerio y había desaparecido. Se veía más viejo y enclenque, lleno de tatuajes muy extraños, pero la mujer no lo podía asegurar. Preocupada y adolorida por lo que me había pasado, consulté a un chamán qué era lo que estaba pasando en el pueblo. Este me dijo que los jóvenes que habían ido a jugar con la ouija en el cementerio habían despertado a un demonio poderoso. El joven desaparecido estaba poseído por este y andaba entre nosotros como cualquier ser humano. La única manera de devolverlo a su prisión debía ser con la sangre más pura de un niño del pueblo. Así que yo me reuní con los que habían estado en el cementerio y se puede decir que casi los obligué a volver allí y remediar lo que habían hecho. Cuando llegamos, allí estaba el joven desaparecido, envuelto en una túnica negra. Sus ojos eran negros, tan negros como el infierno. Al vernos dijo con una voz cavernosa, parecía que hablara de ultratumba. Nos dijo que tenía derecho de estar en este mundo y que nadie se lo iba a impedir, que ellos pagarían por haberlo traicionado. No era un joven normal, era el mismo demonio. Así que sin más preámbulos corrimos de allí. No podíamos hablar, solo correr. Todos llorábamos, no sabíamos por qué. Una de las chicas se orinó en su ropa. El miedo era algo inexplicable. Sin saber qué hacer, buscamos al párroco para contarle lo del juego, lo del chamán y lo que habíamos vivido. Él no pareció sorprenderse, solo dijo que ya había llegado el momento. No sabíamos de qué hablaba, ni mucho menos de qué momento. Le preguntó a la joven dónde estaba su bebé. Ella le dijo que en casa, al cuidado de su madre. El sacerdote, sin mediar palabra, salió camino a casa de la joven. Mientras lo seguimos, nos aseguró que el niño de ella era un enviado. Tiene las 3 marcas. El demonio lo buscaba para poseerlo y quedarse para siempre en este mundo. Nos subimos al auto del sacerdote rumbo a casa de la joven. Él nos dijo que él hacía parte de una cofradía que cuidaba en esa tumba. Nos aseguró que su bisabuelo había abandonado la cofradía y por eso se había desatado aquello. Él se sentía culpable, pero la joven madre del bebé y los otros 2 decían que eran ellos los culpables. Por aquel estúpido juego, el sacerdote sacó su celular y llamó a alguien. Sin muchas palabras les dijo dónde nos reuniríamos. Llegamos a casa de la joven. Su bebé lloraba, como si presintiera que algo malo ocurría. La madre de la joven lo tenía entre sus brazos, pero no estaba pendiente del bebé. Parecía que estuviese en un trance. Al lado de ella estaba el joven desaparecido, pero como decían los testigos, era él, pero muy diferente. Podemos ver que la madre de la joven no tiene el bebé. Esta parece flotar en una burbuja eléctrica, mientras el joven habla en un idioma desconocido para mí. Parece una letanía o una oración. En eso llegan varios autos con hombres de túnicas plateadas. La madre del bebé recordó que un crucifijo que llevaba al cuello se lo había dado un sacerdote y este sin más le dijo que no se lo podía quitar nunca. Cuando el joven vio el crucifijo, este dio un destello de luz. El joven lo miró con furia y lanzó un manotazo. A pesar de que estábamos a considerable distancia, todos caímos al suelo. El otro joven se fracturó la clavícula. La madre del bebé quedó inconsciente. Yo a su lado también adolorida. La otra joven en un estado de shock. Yo sentí más que terror y pánico.
Era un horror que llenaba mi cuerpo. No sabía por qué estaba pasando esto. En eso, los hombres de las túnicas entraban con una Biblia, una daga, algunos brebajes y un gran crucifijo. Nos pidieron apartarnos. Se encerraron y empezaron a hablar en un idioma desconocido. Se quedaron allí con el joven y el bebé. Más que hablar, gritaban. Estaban realizando un exorcismo. La joven madre no entendía el porqué. Mientras fui con la madre del bebé a ver cómo seguía su madre, esta había vuelto en sí. Nos contó una historia a la cual ella nunca le prestó atención o simplemente le daba miedo creer que fuera verdad. Esta decía que en el seno de su familia nacería un niño con una marca en especial. Cuando éste naciera, el demonio que estaba preso vendría por él. La marca la tenía aquel bebé, el cual, como para hacer más tenebrosa la historia, la habían bautizado Ángel. Ese demonio necesitaba la sangre del bebé. El juego del cementerio, todo fue planeado por el chico que estaba adentro. Necesitaba liberar el demonio, pero el niño de la marca debía estar presente. Por eso llevó a la madre. Esta, al escuchar esto, empezó a gritar como loca: ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Ella entendía que iba a morir. En ese momento se escucha un grito desgarrador en la habitación, un grito de rabia y de dolor. Al rato salen los hombres de las túnicas plateadas y el sacerdote. Traen el bebé en manos. Está vivo y ya no tiene ninguna marca. El sacerdote nos pidió no decir nada de esto. Hay secretos que es mejor dejarlos así para que el mundo siga siendo mundo. Nos dijo también que la Ouija no es un juego. No todo el que dice ser amigo lo es. El joven desaparecido había muerto en el exorcismo. Los hombres de túnica plateada se llevaron el cuerpo. De este nunca más se supo. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. Cuando la muerte los separe, escrito por Vladimir Ar. En la descripción del video, el link de su página de Facebook. Síguelo. Los asistentes estaban realmente emocionados. Dieron gritos de júbilo. Habían esperado tanto, y la joven pareja de enamorados no dejaba de mirarse. Temblaban nerviosos, pero fijamente se miraban sin parpadear. Ni los padres de la novia ni los del novio estaban allí. La joven pareja había escapado en busca de libertad, sin saber que acabarían uniendo sus almas por la eternidad. Pronto empezaron a rezar, pedían perdón por sus pecados, y de sus ojos aterrados rodaron lágrimas heladas de miedo. Entonces el anciano sacerdote acercó su antorcha encendida hasta los troncos de leña húmedos de queroseno. Los asistentes levantaron sus manos al cielo y murmuraron una oración, mientras que los jóvenes gritaban de dolor. Cuando todo hubo acabado, la gente se retiró a sus casas, y a la medianoche dos ancianos recogieron las cenizas de los cuerpos calcinados y las dejaron caer por todo el pueblo. Al siguiente día, por fin, la primera lluvia de invierno, el pueblo empezó a reverdecer. Sus campos estaban repletos de árboles frutales otra vez. El río creció. Las mujeres alumbraron bebés fuertes y sanos. Aquella pareja de jóvenes jamás fue encontrada. Sus espíritus aún vagan por el pueblo, así como vagan los espíritus de las demás parejas que también acuden hasta aquel exótico lugar. Cada año soy testigo de un nuevo sacrificio. El sueño del padre, escrito por Vladimir Ar. Te amo, hijita, susurró el hombre al oído de su pequeña hija. Ella lo volteó a ver sorprendida pero contenta. Le sonrió. El hombre se movió alrededor de ella, besó su frente y su espesa barba hizo cosquillas en el rostro de su hija. Entonces la niña habló por primera vez. Papá, tartamudeó la pequeña. La esposa del hombre se sorprendió, dejó de ver la tele, secó sus lágrimas y miró a su hija. Lloró aún más fuerte mientras la abrazaba fuertemente. A kilómetros de ambas estaba papá, moribundo, alucinando.
atrapado debajo del concreto y los escombros de aquella enorme torre tan alta que había caído sobre él. Era el año 2001, la mañana del 11 de septiembre. Ese día una niña aprendió a hablar y un hombre hizo su sueño realidad. Escuchó que por fin su hija lo llamó papá. La obsesiva, escrito por Vladimir Ar. ¿Es cierto que mueres por mí?, preguntó la jovencita. Sí, respondió el nervioso y dejó caer su rostro avergonzado. Él tenía sentimientos encontrados. De repente se estaba empezando a sentir feliz, y es que por fin habían descubierto su gran secreto. Por fin le pondrían fin a su deseo insaciable. Miró al cielo y agradeció a Dios. La jovencita lo tomó por el cabello. Él se puso pálido. Sintió que pronto ocurriría lo inevitable. Apenas escuchó el zumbido del machete blandiendo en el aire, e instantáneamente dejó de ver, de sentir. Su cabeza cayó entre los matorrales. La sangre le empezó a borbotear del cuello. La jovencita cayó de rodillas al suelo. Lloró de ira, de impotencia, de alegría. Por fin había concretado su venganza. Por fin había justiciado al hombre que le quitó la vida a su hermana. Acabó con el asesino de jovencitas que había aterrorizado la ciudad por meses, sin que nadie lo pudiese atrapar. Las consecuencias del viejo, escrito por Vladimir Ar. Al viejo Faustino le aterró escuchar esa voz. No te vas a escapar. Era la voz de su esposa, quien llevaba apenas un par de días fallecida. El susurro salió de la sombra. Ya no estaba solo. Su joven esposa había vuelto. El viejo estaba senil. Casi no recordaba nada de su pasado, pero sí recordaba cuánto la amaba. Días antes, durante su último minuto de muerte, ella pronunció las mismas palabras. No te vas a escapar. Y Faustino observó fijamente a su esposa, quien para entonces respiraba con dificultad. Emitía un silbido nasal, señal que aseguraba su pronta muerte. Así la pobre Berenice falleció, dejando este mundo sin hijos, apenas a los 35 años, sin nadie quien llore por su partida. El viejo discretamente enterró el cuerpo en el patio de atrás de la casa. Ese lugar lo había compartido solamente con Berenice. Allí decidió vivir, lejos del pueblo, le pertenecía casi por completo. Esa misma madrugada, Faustino vio aparecer a su esposa. Caminaba en dirección a la casa. El viejo pensó que soñaba. La vio desde su ventana, con su cabello largo y su vestido ondeando al viento. Faustino por instinto tomó su escopeta. Al fin y al cabo, a quien veía era un muerto. Berenice subió por las escaleras hasta el cuarto. Allí estaba el viejo, solo, en un rincón, temblando de miedo. Algo dentro de él sabía que ella venía a buscarlo, aunque él aún estaba vivo. El viejo estaba senil, pero no sabía por qué su esposa lo había amenazado de tal manera antes de morir. No te vas a escapar, le gritó Berenice, quien había entrado por la ventana sin que el viejo se hubiera percatado. Entonces se abalanzó sobre él. No era un espíritu, no, era un muerto. Podía morder con fuerzas, arrancar con sus uñas muertas pedazos de carne, y así lo hizo. Le propinó tal mordida que el viejo se revolcó por el suelo desangrándose. Faustino gritó tan fuerte que los vecinos más próximos a la casa acudieron alarmados. Afortunadamente el eco de su voz había viajado entre los árboles. Cuando llegaron descubrieron que el viejo Faustino estaba siendo arrastrado entre la maleza. Mientras él gritaba pidiendo ayuda, entonces algo le logró a varios metros del suelo y lo lanzó al río. El viejo se empezó a hundir ante los ojos estupefactos de los vecinos, quienes al verlo desesperados lo sacaron. Le vendaron las mordidas y rasguños, le preguntaron qué había sucedido. Faustino empezó a contarlo todo: la muerte de su esposa,
en dónde la había enterrado y cómo tras sus palabras de amenaza ella había vuelto para matarlo. La gente no le creyó. El doctor del pueblo les explicó que al ser un viejo senil, lo más seguro era que estuviera imaginándolo todo, producto del duelo y de su enfermedad. Sin saber qué más hacer con él, llevaron a Faustino a la casa de su única hija que lo quiso recibir, la hija que había tenido con otra mujer que no era Berenice. Leonor era el nombre de la muchacha, quien lo había perdonado solo porque era creyente en Dios y entendía que debía perdonarlos a todos, incluso al hombre que la había dejado huérfana desde niña. Pues Faustino, décadas atrás, había asesinado a tiros a su madre por una supuesta infidelidad. Leonor se crió sin padre ni madre. Ahora adulta, había perdonado los pecados de su padre biológico, aquel viejo que ahora estaba senil y que tenía hijos e hijas sin reconocer, regados por todo el pueblo, todos de diferentes mujeres. Muchos odiaban al viejo Faustino. Esa misma madrugada, el viejo empezó a gritar otra vez. Alguien lo había arrastrado al tanque de agua y estaba intentando ahogarlo. Faustino gritaba: «¡No, Berenice, no!». Pero nadie estaba a su alrededor. Parecía que el alma de Berenice estaba queriendo llevarse a su marido de forma violenta. Cuando Leonor se acercó para ayudarlo, un fuerte impacto la lanzó a varios metros del lugar, dejándola inconsciente. Minutos después, Leonor despertó. Vio al viejo Faustino muerto, con su cabeza clavada en aquel estanque de agua. La gente del pueblo empezó a llegar. Traían la noticia de que todo lo que había contado Faustino era verdad. Berenice estaba enterrada en el patio de atrás de su casa y ahora parecía que había vuelto a tomar la vida de su marido. En ese momento todos vieron al viejo Faustino incorporarse. Sacó su cabeza del tanque de agua y caminó hasta ponerse enfrente de toda la gente. Dobló sus rodillas y pidió perdón. Luego empezó a andar por las calles del pueblo. Esa madrugada fue de terror. Ese muerto fue de casa en casa pidiendo perdón a todas las mujeres a las que había lastimado. Era un muerto, estaba pálido y cada vez olía peor. Cuando amaneció, hubo pedido perdón a todas las mujeres, a sus hijas e hijos no reconocidos. Entonces dejó de moverse y murió. Su cuerpo fue tomado por la tierra. Así nació la leyenda de Berenice. La gente contaba que Berenice era joven cuando el viejo Faustino la hizo su esposa. El viejo le había prohibido salir de la casa, no podía ir al pueblo, ni siquiera ir sola a recoger leña para cocinarle. En una ocasión, Berenice desobedeció al viejo hombre. Faustino, enojado, le propinó tal golpiza que la pobre nunca más se atrevió a desobedecer. No fue al pueblo nunca más. Berenice había escuchado de los galanteos de Faustino, pero nunca se atrevió a reclamarle directamente. Se guardó esa amargura hasta el final. El viejo hombre que la había tomado de su casa era 30 años mayor que ella. Fue el padre de Berenice quien apostó a su hija como premio en un juego de cartas. Alcoholizado, el hombre perdió aquella partida ante el viejo Faustino. Entonces Faustino mandó a 2 de sus jornaleros a que la trajesen, así sea a la fuerza. La muchacha tenía apenas 15 años. Su madre se opuso, por lo que recibió varios disparos que acabaron con su existencia. Todo ocurrió en una misma noche. Asesinaron a su madre y Berenice se convirtió en la esposa de Faustino a la fuerza. Al siguiente día ocurrió el suicidio de su padre, quien amaneció flotando en el río. Tal vez producto de la tristeza, tomó esa fatal decisión. Cuentan que al amanecer, luego de despertar de su borrachera, el padre de Berenice se enteró de todo lo que había causado. Encontró la casa sola, su mujer muerta en medio patio, y su única hija estaba en manos del viejo más poderoso y acaudalado del pueblo. Todo producto de su incontrolable gusto por el alcohol. Fue entonces que sin más, se lanzó de cabeza al río y murió, flotando río abajo. Berenice lloró la muerte de su padre, la de su madre y tal vez la propia, porque a partir de entonces sintió que ya no tenía corazón. No podía amar a nadie más, ni a sí misma, y se culpó por todo.
Sin tener dónde más ir, se quedó con el viejo Faustino. Eso sí, nunca le dio hijos. No quería ese tipo de padre para sus hijos. Simplemente esperó su muerte para tomar venganza en nombre de su familia y de todas las mujeres abusadas. Ni siquiera quiso matarlo, porque eso era un pecado. Se prometió ella misma volver de entre los muertos para hacerle pedir perdón al viejo Faustino, y cumplió. Se convirtió en una leyenda, la leyenda de Berenice. La gente dice que Faustino no fue el único hombre castigado. Luego de estos sucesos, también se ha visto a otros hombres fallecidos caminando por los pueblos, buscando el perdón de las mujeres que en vida ha maltratado. No te vas a escapar. Premonición, escrito por Vladimir Ar. Sintió que el corazón se le salía del pecho. Detrás de ella escuchó varios pasos. 2 huellas húmedas salían del baño. Para ella fue evidente, algo la perseguía por la casa. Liz salió huyendo. Alguien estaba con ella esa tarde, algo no humano ni natural. Corrió hasta la casa de su madre y le contó todo lo que le había pasado. Su madre, preocupada al ver su nerviosismo, dejó sus quehaceres y acudió con ella misma a revisar. Al llegar no pudo ver nada, ni escuchar ningún sonido, ni pasos ni huellas, nada. Pero su hija no era de fingir miedos, siempre fue valiente, pero esta vez algo la había asustado. Más tarde llegó su marido. Liz le contó todo, mientras que su madre, preocupada desde la silla de enfrente, la escuchaba. Lloraba triste y desesperada. Se le hacía un nudo en el corazón. Sentía un miedo honesto, una preocupación inevitable, al punto de dificultársele respirar. Ambos trataron de calmarla, de hacerla entrar en razón. Para ellos quizás fue su estrés, o tal vez su imaginación. Igual le aseguraron que llevarían un cura el siguiente día a la casa, y Liz se quedó más tranquila. Al siguiente día, justo a las 2 de la tarde, sucedió. Mientras Liz se bañaba, resbaló en la fina tina de baño y se golpeó la cabeza. Quedó sumergida por varios minutos debajo del agua y perdió la vida. Entonces su espíritu salió a recorrer sus pasos. Caminó desde el baño por toda la casa, dejando 2 huellas húmedas en el piso. Fue su marido quien la encontró al volver del trabajo. Estaba hinchada producto del agua en sus pulmones. Al llegar la noche, su madre lloraba mientras se llevaba a cabo el velorio de su hija. Comentaba a sus amigas que su hija había sentido algo la tarde del día anterior. Me dijo que 2 pasos de algún fantasma la asustaron en la casa, decía la madre de Liz, y todos entendieron que era Liz misma recorriendo sus pasos. Y mientras su marido lloraba, el cura empezaba su sermón fúnebre. Él había cumplido su promesa. Un cura fue a la casa ese día, tal como le aseguró a su mujer la tarde anterior. Escrito por Vladimir Ar. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un comentario. En la descripción del video se encuentra el link de la página de nuestro querido escritor Vladimir Ar. Síguelo. Recuerda compartir este video con un amigo. Eso ayudaría muchísimo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.